Increíble haber llegado manejando desde Argentina hasta acá. La más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Se está hundiendo. A mí me da miedo. ¿Esto se termina en un día? Se respira o se siente ese ambiente. Un terremoto muy grande. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nosotros nos reportamos de la maravillosa Ciudad de México, la capital de este increíble país, a la cual llegamos manejando después de más de un año y medio de viaje con nuestro auto Tutuca, un 4K del año 2006. En el día de hoy vamos a estar recorriendo puntos emblemáticos de la ciudad. Vamos a estar probando comida y también le vamos a estar contando un poco de la historia de la Ciudad de México y dándoles nuestra impresión de esta ciudad. ¿Nos acompañan? Para manejar en la segunda ciudad más grande de América. ¿Cuál es la primera? Porque yo no sé. Sao Paulo, Sao Paulo. Estamos re emocionados, re nerviosos. Va. La verdad que sí, porque... Vos que va al volante peor. Porque hemos manejado por muchas ciudades, capitales, pero esta sin duda va a ser la más grande de todas, ¿no? Y en esta ciudad viven aproximadamente 22 millones de personas. O sea, ¿Argentina cuánto tiene? Argentina de población tiene 40, 50 millones, o sea, es la mitad de la población de Argentina en una ciudad. Una sola ciudad, ay, no lo puedo creer. Dicen que acá el tráfico es tremendo, por eso optamos por venir un fin de semana. Una de las primeras impresiones ya andando por la ciudad, pero es que acá la gente maneja muy rápido, como en todas las capitales. Miren cómo nos pasan. Para nuestros 75 kilómetros no vamos muy lento, ¿qué decís vos? Se nota que estamos llegando igual porque acá está el primer peaje. Exactamente, así nos recibe la Ciudad de México con un peaje. ¿Cuánto cuesta? A ver. Domingo, 1:30 del mediodía. Ahí está el cartelito, 69 pesos los autos, 34 las motos. Pensé que las motos pasaban gratis. ¿En dónde? No sé, por ahí viste que las motos se mandan por las orillas. Claro, una cosa no quita que no tengan que pagar, que pasen por la orilla, ya está mal. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Está lleno de teleféricos por todos lados. Miren qué genial. Miren. Y la gente re buena onda, un montón de gente nos ha tocado bocina, ¿eh? Que los mexicanos todos dicen que los chilangos son mala onda. Y ahí hay una bronca, como siempre, igual toda la gente de la capital con la gente del interior. Pero a nosotros nos saludan todos. Qué manera de haber teleférico, nunca vi tanto en una ciudad. No. Quiero aclarar, chilangos le dicen a la gente que vive en la capital de México, o sea, Ciudad de México. Claro. No sé qué significa chilango, eso sí que no tengo idea. Acá sí que estamos en el mero centro, ¿eh? Exactamente. Vamos a salir a la avenida principal, que es la avenida del Ángel de la Independencia, y acá tenemos esta fuente tan famosa también. Allá se ve el Ángel de la Independencia, no lo podemos creer. ¿Hasta dónde llegó el auto, no? ¿Hasta dónde llegaste, Tutuca? No me puedo creer. Wow. Es gigante, ¿eh? Es re grande. Muy buenos días, gente. Queríamos contarles que ya estamos instalados en Ciudad de México. Nos estamos quedando en la casa de Julio, Anelet y Hanna, que nos recibieron muy amablemente. Y acá va a quedar Tutuca, porque nosotros nos vamos a hacer un recorrido por el centro de la Ciudad de México. Tutuca queda ahí, vamos a ir en el metro nosotros, porque imagínense lo caótico del tráfico, que dicen que es uno de los metros más económicos del mundo y que transitan más de 1 millón de personas por día. Hoy está súper vacío porque todavía estamos en temporada de vacaciones. Si no, dicen que esto está totalmente lleno de gente, obviamente. Acá creo que tenemos que ir a ver si conseguimos tarjeta. Acá está Julio, Hanna y Anelet, que fue quien nos contactó. Nos acompañaron un pedacito para que saquemos la tarjeta del metro. Ya después algún viajecito haremos juntos. Ah, bueno. Recorrido. Acá tenemos la tarjetita, mira. ¿Cuánto cuesta? 15 pesos y le cargamos 50 pesos porque por tramos son de a 5 pesos, nos dijeron los chicos. Aquí se va a poner la tarjeta para pasar. Ahí está. Bueno, adiós. Nos vemos. Una cosa que no dijimos es que hoy es Día de Reyes. Así que ojo que en el centro puede ser que nos encontremos con cosas. ¿Estamos perdidos o no estamos perdidos? La verdad que no lo sé. ¿Tenemos? Creo que no.
Tenemos que hacer transbordo y bueno, estamos siguiendo a la gente. Creemos que es por acá. Oficialmente estamos caminando por las calles del centro de Ciudad de México. Estamos a unas cuadras del Zócalo, que le llaman acá. Y está bastante movido, pero dicen que no es nada de esto, ¿no? Dice que en época de no vacaciones está mucho más movido. Oficialmente estamos llegando a la plaza, el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza Constitución. ¿Qué más icónico que esta plaza? Bueno, el mástil con la bandera, pero la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Al fin la venimos a conocer y Facu, que es fanático de las iglesias, ¿qué sentís? Y la verdad que emocionada. Bueno, de este lado tenemos lo que es el Palacio. Acá el Palacio Nacional, miren qué gigante que es, o sea, ocupa toda la cuadra. Y ya mismo vamos a ir a ver si podemos ingresar a la catedral. Creo que esta es una de las plazas más grandes que estuvimos, ¿no? Sí, junto con la de Lima, seguramente también. Pero esta me parece que es mucho más grande que la de Lima. Sí. Como podemos ver acá, esto no sé si simboliza algo por los reyes, porque estamos justo en la época del Día de Reyes. Y miren cómo está adornada la plaza. No se puede ir más allá de esta valla, pero miren, son todos como, no sé, animalitos. Parecen como cactus, ¿no? Cactus. Me parecía que eran cactus, sí. De hecho está hecho todo peatonal hoy. No sé si va a haber algo o qué, pero está toda cortada la calle. Sí, está todo cerrado, todo cerrado. Bueno, ahí consulté recién y dice que son una exposición, como una galería de arte al aire libre, digamos. De artistas mexicanos. Eso, de artistas mexicanos e internacionales. Pero todavía no está listo, así que no sé cuándo será que le inauguran. Eso no preguntamos. Todavía no se puede pasar, que capaz se inaugura mañana o pasado. Ah, ok. Y que acá, en la plaza, generalmente para el Día de Reyes se hace lo que es el reparto de rosca y chocolates, que es la rosca típica de acá de México, pero que hoy, por estar este evento, no lo van a hacer. Bueno, Sofi, ¿y qué datos tenés para tirarnos de esta catedral? Bueno, lo primero que se puede ver, y espero que en la cámara se note, es que está un poco torcida la catedral, y no es por mala construcción, sino es porque se está hundiendo. Ahora en este momento se está hundiendo, pero en menor medida. Y además, dato curioso, es que está construida sobre una civilización azteca. Sobre un monumento de la civilización azteca, sobre como sería una pirámide. Y con esto de que leímos que se está hundiendo, yo no puedo parar de pensar, ¿y si tiembla? Porque hace poquito, muy pocos días, hubo un terremoto muy grande acá en la Ciudad de México. Fue en el estado de Guerrero, pero acá también se sintió. Se sintió. También dicen que adentro hay uno de los órganos más grandes del continente. Así que yo no quiero hablar más, vamos para adentro nomás. Gente, ahora sí acabamos de entrar. Acá sí que se nota que está torcido. A mí me da miedo precisamente por el temblor. Que nos acaban de comentar también que esta iglesia es la cuarta más grande del mundo. Obviamente la primera es el Vaticano. La verdad que se nota porque es enorme. Incluso nos han dicho que el suelo está en caída. No sé si se llega a ver acá. Se nota muchísimo en toda la catedral y es justamente por lo que le comentábamos antes de que se fue hundiendo. La entrada es totalmente gratuita, ¿eh? Hay carteles afuera que dice que si te quieren cobrar no hay que prestarles atención porque es gratuita la entrada. ¿Esto se termina en un día? Un día se acaba todo. Una locura, nunca habíamos visto un trompo tan grande. Hicimos parada técnica para comer alguito. ¿Qué vamos a pedir? ¿Lo mismo de siempre? Estamos viendo si una orden de taco o alguna torta. Vamos a ver qué es lo que nos conviene más. Yo voto por una torta. Unos momentos después. Una torta al pastor. Miren lo que es esto. Es gigante, ¿eh? Yo fallé a los mexicanos, me pedí una hamburguesa. Qué mal. Yo no voy a fallar en nada, mírame. Uy, métele picante. En nada voy a fallar. Yo este chico, no sé, esta mañana desayunó con picante también. La panza nos tiene que auspiciar un antigástrico. Un antiácido, bueno eso. Un antiácido para Facu. La comida tiene un costo de 99 la hamburguesa, 35 cada refresco. ¿Y el tuyo? 90 pesos. 90 pesos mexicanos. Estamos en pleno centro, así que los precios están bien. Después de tremenda caminata, ¿a dónde vamos a ir ahora? Comida. Después de tremenda comida, ¿a dónde vamos a ir ahora? Al Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos acá nomás a unas 5 cuadras de lo que era la catedral, así que vamos a ir caminando y también vamos a ir a conocer otros lugares muy icónicos que están acá también cerca. Vamos a recorrer lo que más podamos. Este no es el único video de Ciudad de México, ¿eh?
Tenemos pensado hacer un montón, hay millones de cosas para ver en esta ciudad. Bueno, Sofi, ¿qué estamos viendo por acá? Tenemos, miren qué bello el Palacio de Bellas Artes, que tiene también otra particularidad, ¿no? También se está hundiendo. Por eso dicen que está como más abajo de cuando se construyó. Pero contá bien por qué hay varias cosas que se están hundiendo. Porque la Ciudad de México está construida encima de un lago, ¿verdad? Exactamente, el lago Tolteca. Todo está también construido sobre Imperio Azteca. El costo al Palacio de Bellas Artes es de 95 pesos mexicanos por persona, tanto para nacionales como para extranjeros. Eso está bueno. Y además lo que hay acá es un montón de obras de Diego Rivera, quien era la pareja de Frida Kahlo, una artista tan famosa acá en México. ¿Para dónde nos vamos nosotros? Vamos a ir a conocer el barrio chino. ¿Ah, sí? Que está acá nomás a 2 cuadras. Ah, bueno. Veníamos comentando recién con Sofi que se siente un lugar seguro acá el centro de la ciudad. No es una capital que tengas que salir, estar como, obviamente no te vas a regalar o que te saquen el teléfono o algo, pero no es como que andás mirando para todos lados, ¿no? Yo voy con el celular así. Sí, mucha gente tranquila en la calle, se respira o se siente ese ambiente de seguridad, por así decirlo. Y acá se puede venir a comer algo típico, ¿no? Obviamente, además de arroz y fideo y esas cosas, pero ¿qué más? Panes al vapor, que es una comida muy típica de China. ¿Será china o japonesa? No, digo, o será algo que inventan por ahí en la ciudad y dicen que es chino. Ah, porque acá en México, ojo otra cosa, nos dicen que venden mucho el maní japonés. Cacahuate. Cacahuate. Y que en Japón no existe eso. O sea, que es típico de acá, le dicen cacahuate japonés y es de México. Entonces, claro. ¿A eso te referís? Claro, sí, no sé. Creo que ese es el pan de vapor. Pero lo que no sé si es típico de acá o es verdaderamente traído de China. Acá finalmente lo hemos conseguido, tanto que hablamos. Panes al vapor. Ahí sí que no lo probamos nunca. Este es de maracuyá y tiene un montón de gusto. Ven, acá el muchacho nos mostró. Este sale 20 pesos cada uno y si no, 100 pesos, como 6 piezas, una cosa así. ¿Los colores? Está bueno. No tiene mucho gusto. Tiene gusto a pan. ¿Tiene relleno? Sí. Ah, tiene como un dulce ahí. ¿Ha probado el pan al vapor o no? Si hay un evento en México al cual nos gustaría asistir es a las luchas, o luchas libres, no sé cómo se le llama, que son los luchadores que usan este tipo de máscaras así, miren qué buena. ¿No? Estaría buenísimo ir a un evento de estos. Sí hay. Sí, pero yo no sé en dónde, no hemos investigado. Vamos a ver si en nuestra estadía en Ciudad de México podemos visitar un lugar de esto. A mí me encantaría. Estamos llegando al Arco Monumento de la Revolución. Exactamente. Tiene un ascensor en el medio, mirá. Porque nos habían dicho que se podía subir, pero yo sinceramente me imaginaba algo así como unas escaleras o algo. Primero no me imaginaba que era tan alto y segundo que tuviera un ascensor en el medio tampoco. Yo este lugar no lo conocía, vinimos porque Facu lo nombró. Me pareció interesante, muy significativo para la ciudad también. Tiene 67 metros de altura, es considerado uno de los arcos más altos del mundo también. Desconocemos la verdad por qué será que está así como vallado. La verdad que como que le quita belleza. Dice que el lugar está abierto, dice Mirador Museo, pero esto le quita como belleza a todo lo que es el arco. Una pena, no sé por qué estará o porque estará en reparación, no sé. Acá estamos muy cerca del barrio Roma, incluso se ven para allá rascacielos, es un barrio muy top de acá de la Ciudad de México. Bien, muchos famosos ahí, ¿no? Dicen. A ver si podemos encontrar a Luisito o Mateo Lizana, no sé. A ver a quién nos podemos encontrar acá en Ciudad de México. Acá hemos visto en otros videos que había un monumento anteriormente y no sé si lo sacaron y pusieron este pintado de violeta por referencia a la mujer o a los femicidios o algo así. Sí, es un monumento a la mujer. Si alguien sabe mejor cómo es esta historia nos lo podría dejar en comentarios porque tampoco queremos decir algo que no es, ¿no? Pero tenemos entendido que es algo así. La Ciudad de México en algunas zonas se hunde entre 15 y 30 centímetros por año. La verdad que una locura. También se comenta que tiene más taxis que la ciudad de Nueva York. Y atención a este otro dato muy importante, obvio, que fue la primera ciudad en América en tener una universidad. Esta ciudad tiene más pirámides
que la misma Egipto. Son todas pirámides aztecas. Las paradas del subte, del metro, tienen dibujitos porque dicen que cuando se inauguró había mucha gente que no sabía leer, por eso están representadas las paradas más bien con símbolos. Este sistema de metro o subte es uno de los más antiguos también, ¿no? No sé si a nivel mundial o de América Latina. Acabamos de pasar por una plaza que dicen que es el único lugar que se puede vender libremente la famosa plantita verde, que no vamos a decir cuál es por problemas de YouTube, pero lo que nos causó curiosidad es que ellos estaban vendiendo, incluso nos ofrecieron, y estaba la policía al lado. Al lado. Pero bueno, dicen que es el punto en Ciudad de México donde se puede venir a comprar legalmente. Y nos hemos caminado gran parte de la Avenida de la Independencia para llegar a uno de los lugares icónicos de la ciudad, que ya también hemos estado y hemos tenido la suerte de recorrer en nuestro auto. La verdad que Tutuca se veía imponente, ¿no? Sí, increíble haber llegado manejando desde Argentina hasta acá, hasta Ciudad de México, después de 1 año y medio de viaje. Acá estamos llegando al famoso Ángel de la Independencia. Miren qué bonito. A ver, estamos un poco a contraluz acá. Hemos llegado, señores, al famoso Ángel de la Independencia. Miren qué bonito que se ve ahí arriba. Es gigante la estatua. La verdad que de acá se ve mucho más grande, ¿no? Hay una puerta allá arriba. Desconozco si se puede subir. Supongo que sí. No sé si será para mantenimiento, limpieza, o que verdaderamente se puede subir para ver como para aquella parte de la ciudad. Miren qué bonito se ve hacia allá. Tiene 7 metros de altura y pesa hasta 7 toneladas. Es una estatua de bronce que fue instaurada para conmemorar el centenario de la independencia de México, que es el 15 de septiembre. Gente, y hasta acá llegó el video de Ciudad de México. No olviden de suscribirse al canal porque no es el único, hay un montón de contenido acá. Exactamente, sabemos que nos quedaron un montón de lugares por visitar, muchos museos, bueno, infinidades. Así que si no quieren perderse nada de nuestros próximos recorridos por acá por Ciudad de México, activa la campanita. Gente, les mandamos un beso grande, los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.